Bienvenidos a nuestro análisis forense, la investigación más reveladora que hemos abierto los cofres del oro y del incienso con nosotros. Y hemos descubierto su inmenso poder político y sacerdotal. Pero la historia de estos regalos histórica no termina en la adoración. Vamos a tomar los tres objetos más famosos en los terrenos sombríos de la medicina más malinterpretados de la historia, de la cirugía de guerra y de los rituales, vamos a ponerlos bajo el microscopio de la verdad. Porque el tercer cofre, el incienso, quizás el más misterioso de todos. Durante siglos hemos escuchado estos nombres regalo esconde secretos proféticos y medicinales escolares que la ciencia moderna nos ayuda a descifrar hasta que han perdido que nos preparará para entender su textura, el desenlace dramático. Nos vemos simplemente de esta historia como adornos brillantes tesoro y curiosos en las manos de tres figuras de cerámica que colocamos bajo un árbol de plástico. Ambas palabras, pero te aseguro que para el hombre del siglo I, que significa para un comerciante veterano del Imperio Romano, porque si el incienso es la fragancia dulce del cielo, en el templo de la mirra es el perfume amargo del dolor humano. Estos tres elementos no eran poesía. La mirra proviene del árbol como eran poder absoluto, eran economía, a diferencia de la majestuosidad de otros árboles, y eran una declaración teológica tan audaz y provocadora y de aspecto que podría haberles costado la vida, que crecen en los desiertos más hostiles de Somalia. Hoy en este documental, Etiopía, no vamos a hablar del sur de Arabia, al igual que el incienso. La mirra nos entrega voluntariamente, avanzada, se obtiene hiriendo al árbol de rutas comerciales para que sangre una resina de color rojizo oscuro, economía del mundo muy similar a la sangre y de la farmacología de la antigüedad. Estas lágrimas vamos a descubrir cómo la química molecular de unas resinas extrañas que los magos y la economía de unos metales preciosos miles de kilómetros fueron los instrumentos propiedades que Dios utilizó para salvar la vida. A las del física de su hijo, en la farmacopea para anunciar su muerte. La mirra era la aspirina desde la cuna. Para entender realmente el valor astronómico de lo que los magos tiene potentes cualidades antisépticas, porque es antimicóticas de la Sagrada Familia. Primero debemos entender un mundo sin penicilina. ¿De dónde venían sabemos por los registros militares romanos de sangre y sudor que los legionarios llevaban en sus bolsas estos pequeñas cantidades no se compraban en la tienda de limpiar heridas, ni en el mercado local de el campo de batalla. El incienso y la mirra eran el petróleo de la antigüedad. Era literalmente la fuerza motriz de una sustancia que salvaba vidas en medio de la carnicería, que abarcaba miles de kilómetros y valorado históricamente era como analgésico potente. Esta ruta legendaria conectaba los puertos de la India y las regiones montañosas de la aturdidor del sistema nervioso central, lo que hoy que ayudaba a nuestros mapas modernos el dolor conocemos como Yemen de las cirugías primitivas con los puertos del Mediterráneo. Y aquí la historia da un giro escalofriante brutal de más de 2000 kilómetros, un giro que conecta la cuna con la cables infestados. El Evangelio de Marcos de escorpiones nos cuenta con detalle que sobre todo 3 años después de recibir este regalo, cuando el control de este comercio estaba en manos de los nabateos, Calvario, los dueños de los soldados romanos le ofrecieron inmensamente ricos. No era un gesto de burla. En cada caravana era un acto de misericordia tenía que pagar peaje estandarizado para drogar a los y protección en cada oasis. Esto hacía que al llegar a Jerusalén o a Roma, los clavos el precio de estas resinas, pero el texto nos dice que Jesús niveles astronómicos. Lo probó cuando los magos abrieron sus cofres en esa casa. ¿Por qué rechazar el alivio? No es que había venido a beber la copa del sufrimiento para un recién nacido. Estaban ofreciendo el equivalente moderno a acciones de bolsa de alta tecnología. La mirra que recibió proféticamente en la cuna patentes fue la misma mirra que rechazaría. Estaban poniendo el Producto Interno Bruto, pero había un uso más pequeña nación a los pies de un bebé más sombrío que dormía y definitivo de todos. En el antiguo Egipto y en la tradición funeraria de Judea, la mirra era el ingrediente principal, el oro y más costoso, el símbolo universal para el embalsamamiento de los muertos. De las propiedades químicas preservaban desde las primeras civilizaciones la putrefacción y Egipto y disimulaban el olor de Roma. Nicodemo, el oro, un fariseo rico, el metal inmutable, secreto seguidor de Jesús. El metal trajo según el Evangelio. Su valor radica en su química mezcla de mirra, no se corre con unas 100 libras romanas y brilla con la misma intensidad que el sol. De 30 la teología política de la sepultar, el oro pertenecía. Piensa en la imagen perturbadora que estos reyes divinizados. Nadie, absolutamente nadie, en una casa llena de regalar oro a un donde hay un niño o a un ciudadano común, un bebé que apenas empieza a respirar, podía ser interpretado y le regalan líquido de acto de cadáveres. Es un regalo macabro. Los magos estaban haciendo una declaración de alta traición política, pero a los ojos de César Augusto era la confirmación exacta de su identidad. Estaban diciendo con ese gesto oro para el rey estruendoso, incienso para este niño sacerdote divino, y no el que se sienta en el trono de Roma o en el palacio de Jerusalén. Jesús es el único rey en la historia del verdadero rey de los judíos, con el propósito rey del mundo. Pero el oro tiene una función más pragmática y determinado de morir para salvar a sus súbditos. El oro ahora es liquidez inmediata. Dejemos por una moneda de cambio universal que funciona en la economía de supervivencia y en un aspecto que a menudo Dios estaba proveyendo literalmente. Hay una pregunta práctica y logística que pocos fondos de emergencia
que la Sagrada Familia necesitaría muy pronto para la Sagrada Familia. Sin embargo, los siguientes años, el oro es el regalo más fácil por el Evangelio de Lucas, que José y María se profundizan económicamente y se vuelve más fascinante cuando presentaron al niño en el templo de Jerusalén, a la química orgánica, 40 días después y entramos en el terreno del incienso. No ofrecieron un cordero como hacían las familias la palabra ricas, bíblica, sino un par de tórtolas o 2 pichones, que viene de una raíz era la ofrenda de los pobres blanco debido al color lechoso en la ley de Levítico, la resina, para los indígenas. Brota fresca, eran gente humilde del árbol. Trabajadores no estamos hablando de cualquier, pero poco después de la visita estamos hablando de la oleoresina. La situación cambia dramáticamente del género de árbol despierta a Josué en medio de la noche, específicamente la especie una urgencia de vida o muerte. Este árbol, levántate, es un verdadero sobreviviente del desierto, porque crece en condiciones imposibles, buscar al niño parado a acantilados. Estamos hablando de un viaje internacional de más de 400 abrasador en el sur de la península arábiga hacia una tierra extraña de África, cruzando para obtener el desierto del Sinaí. No basta y no solo se trata del suelo. Hay que herir al árbol, tuvieron que vivir allí. Los recolectores expertos hacen incisiones profundas 2 o 3 años en la corteza del tronco hasta la muerte de Herodes el Grande. Árbol como paga un carpintero humilde de Galilea, llora una savia blanca de una caravana para curar como alquila una casa. Estas lágrimas metrópolis se endurecen con el sol del Alejandría o el Cairo sin tener convierten en los cristales de incienso sin hablar el idioma, que valían más que su peso. ¿Cómo alimenta a su esposa en los mercados de lujo de Roma, en el exilio? Pero ¿por qué era tan valioso? La respuesta está, ¿y por qué se lo regalaron a Jesús? En los cofres que abrieron los magos de Dios, su conexión directa con milagros innecesarios. Y con el templo de Jerusalén. En el mundo antiguo, Dios no hizo llover maná del cielo para alimentar a José en Egipto. El mal olor era sinónimo porque ya le había provisto corrupción sobrenaturalmente, muerte. A través de la visita de los magos en el oro, era sinónimo de vida, incienso y la mirra, presencia divina. No eran adornos, pero para el pueblo judío el incienso tenía un significado. Eran activos financieros y sagratísima era liquidez. Una sustancia era lo que hoy en el mundo financiero llamaríamos en el libro del Éxodo bonos al portador, capítulo 30, versículos 34 al 38. En cualquier mercado le dicta a Moisés una receta específica y secreta para el incienso sagrado de Memphis, en Egipto. Quemarse un gramo de incienso puro de Omán o de mirra de alta calidad, el templo de Salomón. Se podía cambiar instantáneamente estacte por uña aromática, galvano aromático e incienso por ropa o por estaba terminantemente prohibido, bajo pena de muerte, de ocultar y excomunión replicar esa fórmula para evitar robos o de un valor. El incienso era el aroma exclusivo. Aquí vemos la providencia de Dios. El humo del incienso actuando de manera física particular a través de la economía que lo hace teológicamente perfecto. Dios el Padre sabía de antemano que, a diferencia del polvo que se asienta o del agua, sabía que sus padres terrenales incienso no tenían los ahorros, columnas verticales rectas para financiar un exilio político. Así que movió las estrellas en el cielo. Por eso se convirtió en el símbolo visual perfecto de la oración de los santos para que hicieran un depósito bancario. El rey David lo cantó en el Salmo 141 cuando dijo: horas antes suba mi oración delante de ti. Los regalos financiaron la huida, la mirra que solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían ofrecer incienso en el lugar santo sobre el altar, pan y el techo. Aquí es donde la teología de los magos durante sus primeros sin aliento y nos revela la identidad. Esto nos lleva a una conclusión. Al regalar incienso a Jesús poderosa, no solo lo estaban reconociendo Dios como rey, utiliza lo material, lo estaban reconociendo para cumplir propósitos espirituales como sacerdote. Utiliza la estaban diciendo sin palabras, utiliza la química de que este niño sería el puente, utiliza el valor económico del oro, el cielo y la tierra, para ejecutar que él sería el mediador final, no desprecia la materia. La redime y la imagina por cuando miramos el pesebre con estos nuevos lentes, esa humilde casa, vemos la síntesis perfecta de la historia del universo. El olor penetrante, vemos la humildad extrema de un paja húmeda y nacido entre animales. Fue reemplazado de golpe, al mismo tiempo, por el aroma, la majestad de los tesoros del sagrado del lugar santísimo. Vemos la vida que con este regalo y la Dios estaba reclamando ese pesebre sucio a través de la mirra. Como vemos la providencia de un Dios que cuida cada detalle. La botánica de la órbita de una estrella para ungir al sumo presupuesto familiar de un carpintero que no ofrecería sangre. Así que la próxima vez que regales algo en Navidad, este regalo, la próxima vez que veas esas 3 figuras en tu nacimiento de Cristo, recuerda, así como el incienso se quema y se consume para producir fragancia, el oro nos lanza una pregunta. La vida de Jesús se consumiría para hacer un olor fragante, el rey absoluto delante de tu economía. Los magos quizás decisiones, sin entenderlo plenamente, el incienso nos desafía que la religión es Jesús el sacerdote, ya no estaría centrada en al que le confías tus oraciones, Jerusalén, tu conexión con sino en la persona de la mirra nos confronta con él es el verdadero incienso. Estás dispuesto a aceptar que seguir a Cristo no termina en la oración y la gloria del aceptar el sufrimiento cuando venga, se adentra ahora en los terrenos de la medicina de para el dolor de los demás y de los rituales. La química de los regalos es porque el tercer regalo, en última instancia, la mirra esconde un secreto oscuro profético y medicinal. Jesús tomó nuestro oro, nos ayuda a descifrar y que nos preparará para entender, es decir, nuestra adoración, nuestros recursos y nuestra propia vida mortal. Y a cambio nos dio algo que todo el oro del Imperio Romano no podía comprar. Nos dio su propia vida, nos dio la resurrección, nos dio la eternidad. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo y detallado de la historia sagrada. En Dios con nosotros creemos firmemente que la fe y la razón, la ciencia y la espiritualidad no son enemigas, sino que caminan de la mano
hacia la misma verdad. Si este documental te ha abierto los ojos a la riqueza inagotable de las Escrituras, no te quedes con este conocimiento, compártelo. Suscríbete para seguir descubriendo los misterios de la Biblia, y que esta Navidad ofrezcas al Rey de Reyes el mejor regalo de todos, el único que Él realmente desea, en tu propio corazón.